que nos va a traer una palabra. Amém. Iba a gastar-lhe uma broma, pero como nunca está. Bem-vindos a todos. Amém, amados? Estamos bem? Amém. Glória a Deus. E neste novo tempo, ayer hemos entregado o propósito de 52 dias de oração en el monte. E são coisas de Deus. São coisas de Deus, amados. Não são coisas nossas. Deus falou que ia a fazer para que hiciéramos 52 dias, porque Ele ia reconstruir. Pero reconstruir quê? E faltando um dia, Ele nos deu a explicação, Ele revelou que é o que ia ser reconstruído. E no primeiro dia, nas primeiras 24 horas do monte, o Senhor deu o nome da igreja. Quantos han acompanhado o processo? E Deus foi construindo. Deus deu novos nomes a los cultos. Deus hizo muitas coisas. E ayer, o último dia, se levantou a bandeira da igreja Vino Nuevo. Foi posta o nome. Houve uma luta, amados. Houve uma oposição para que não salieran as coisas bem, pero o Senhor ha dicho y lo que Él dice es lo que es lo que hay. Amén. Y entonces el Señor habló conmigo esta semana y como siempre las cosas de Dios para un tiempo nuevo, porque fue predicado el viernes que estamos viviendo un tiempo nuevo. Dios tiene una fórmula para que todo en tu vida sea reconstruido y renovado. E de isso quero falar nesta manhã. E graças a Deus, porque, amados, Gustavo quase predicou minha palavra ali, pero bueno, são coisas de Deus. Não? E eu me alegro porque está alinhado com o Espírito Santo, estamos no mesmo propósito, e a palavra do Espírito Santo, ele falou nas coisas que está escrito, que eu he apontado, e eu me alegrei, porque é confirmação. Amém? Então, vamos allá. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 de Samuel. Amados, quero dizer de todo meu coração que todos são muito bem-vindos. Que Deus te ha elegido para estar nesta casa. Deus te ha traído hasta aqui. Deus tem um propósito em tu vida. Deus tem um chamado para tu vida. Deus não desiste de ti. Amém? E o que Deus ha preparado, amados, eu te vou invitar que tu te posiciones. Porque para este novo tempo que o Senhor ha separado para a igreja Vino Nuevo, é necessário que tu e eu nos posicionemos em liderar, em amar pessoas, em saber receber os que estão perdidos. Vai ser tu e eu, amados. Não vai ser outro. Não mire para o que está a tu lado. Eres tu. Deus te quer a ti. Deus te está chamando a ti. Amém? Glória a Deus. 2 de Samuel. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Eu quero falar, amados. Em realidade, o Senhor falou comigo no Salmo 51. Quantos aqui conhecem a história do rei Davi bem? Sejam sinceros, porque pode ahorrar tempo. Tão pouquitos. Só me ha levantado a mão uma pessoa. Misericórdia. Bueno, a maioria não sabe, pero eu, entonces, um dia o Senhor falou com meu esposo e ele disse: quero que leia a mi pueblo mi palabra. El sacerdote tiene que leer la palabra para el pueblo. Amén. Entonces yo os voy a contar la historia para que vosotros entiendan de lo que quiero hablar. Vamos a leer más bien David y Betsabé. 2 de Samuel 11, el capítulo 11 y el capítulo 12.
Segunda de Samuel 11 y 12 capítulos. Estoy hablando capítulos. Amén. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, mira lo que hizo el rey David. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en casa. Él se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Eliá y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber al rey David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su casa, a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey David todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabía que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino desde la muralla y Tebes lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad.
El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, y de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el Hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Natán era el profeta. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres este hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el Hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el Hitita para hacerla tu mujer. Pues ven, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré en plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó el profeta. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto ya el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar.
Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida yo? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusiera por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Hasta aquí, amados. Amén. ¿Ha visto lo que ha hecho el rey David? Amén. Vamos a orar rápidamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te agradezco, Señor, por esta oportunidad y agradezco por cada vida que está aquí. Yo sé, Señor, que de aquí hoy saldrán vidas transformadas. Y yo declaro eso sobre tu casa, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, la cobertura de tu sangre. Pido tus ángeles, Señor, trabajando en este momento a nuestro favor. Guárdanos, ó Deus, e livra-nos, ó Pai. Que tu palavra encontre, Senhor, hoje um coração sedento, com terra, Senhor, que pueda frutificar. Senhor, en el nombre de Jesús, heme aqui. Senhor, tenha liberdade, tu eres livre para hablar em nosso meio. Senhor, te necessitamos e te queremos e te agradecemos desde já. En el nombre de Jesús, amém. Amém, glória a Deus. Podeis tomar assento. Amados, después de eso, de lo que pasó, esta es la historia, pero el texto base que yo quiero predicar no es esta palabra. Aquí es la historia de lo que pasó. Y después de que David vive esta circunstancia, cuando el profeta se le acerca y le dice todo lo que le va a caer, él se da cuenta de lo que él había hecho. David se desespera. Y entonces la palabra va a decir aquí, fíjese, en continuación, que él va y escribe una oración, un clamor. Él, en desespero, él escribe el Salmo 51, que por cierto, amados, está escrito así. El que quiera levantarse por la palabra está libre. Amén. Salmo 51. Al director musical, Salmo de David. Cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Fíjese. Y entonces él escribe: Señor, ¿no? Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti.
Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complace los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amém. Podéis sentar. Amados, não existe outros salmos com maior compreensão do sentido do pecado. Não existe outro salmo com maior compreensão do pecado e apresentado com tamanha transparência. Davi se rompe, ele se rasga, ele confessa seu pecado, ele assume sua culpabilidade e ele pede perdão, socorro. Não existe, amados. Este salmo es el registro de la agonía del alma del rey David después de su terrible crimen de adulterio y asesinato. David vio a Betsabé, mujer de su soldado Urias, bañándose. Todo errado, amado, todo mal. Y la cobiçó. ¿Y cuántos se acuerdan aquí que hay una ley que el Señor no permite cobiçar a la mujer del próximo? ¿Cuántos entienden? Ella quedó embarazada y es la única vez que vas a escuchar aquí lo que ella habló. Porque ella no habla nada más. La Biblia no habla nada más de ella, solo habla eso. Que ella mandó decir, estoy embarazada. Y no dice nada más. Pero bueno, tampoco la Biblia va a decir que ella relutó o se puso, ¿no? Dijo que no. Sendo uma mulher casada. Davi manda matar a seu marido, cometendo o assassinato, disfarçando, como se fosse um crime de guerra, porque sabes que na guerra, os crimes de guerra, quem morre aí, morre. Está na guerra, não há que justificar. Ha muerto na guerra. Davi muito listo. Em sequência, Davi, amados, faz todo isso e ele intenta esconder su pecado, que la gente no sepa lo que él haya hecho. Primer plan, dar vacaciones a Urias. ¿No? La mujer manda, estoy embarazada, trae marido, da vacaciones. Que sinvergüenza. Encima que asuma un hijo que no es suyo. ¿No? Mira el plan de David, amados. El rey, un hombre de Dios, cristiano. Porque nadie puede negar que David era cristiano, creyente. Nadie. Y la Biblia va a decir que él era un hombre segundo el corazón de Dios. Segundo, da un banquete para Urias para emborracharlo. Con el intento de que Urias fuera para su casa y acostarse con la mujer. Y él alcanza a emborrachar. Y el hombre planta porque el hombre era fiel. Fiel a los suyos, no traidor. Él no abandonó a los suyos. Y entonces el tercer plan. Fíjate lo que hace el rey David. Llévate esta carta al jefe tuyo. Y entonces el hombre con tanta fidelidad no abre la carta. Entrega la carta. Y ahí estaba escrito, pone en primera línea y déjale morir solo. No le ayudéis. Cuarto plan, el hombre muere y entonces él se casa con Betsabé para esconder el escándalo del embarazo. Aquí, amados, para un hombre que no tiene Dios,
para una persona que no teme al Señor, que no conoce a Dios, hasta aquí parecía que todo estaba perfecto. Pero no contando que el mundo es más espiritual de lo que tú te lo imaginas. Hay dos cosas aquí muy importantes. El pecado lleva engaño y mentira. No solamente el pecado de David, todos los pecados, todo tipo de pecado, él está formado por engaños y mentiras. Todas las pruebas del pecado fueron aparentemente destruidas. David solo no contaba con una cosa: que Dios vio todo. Dios había visto. Segunda de Samuel 11:27 va a decir: cuando pasó el luto de su marido, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Todo muy contento. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos. Dios tenía los ojos así, viendo todas las cosas que él estaba haciendo. Y yo te voy a decir una cosa, amados: lo que tu padre no ve, lo que tu madre no ve, lo que tu esposo no ve, lo que tu esposa no ve, lo que tu jefe no ve, lo que tus hijos no ven, Dios ve. Lo que ellos no saben, Dios sabe de ti. Y eso es grave, porque Dios está viendo todas las cosas. La persona que no debería saber de nuestros pecados, tal vez la persona que no debería saber de nuestros pecados más secretos, es la única persona que sabe todo y ve todo, la cual tú no puedes esconder nada de él. Romanos 2:16 va a decir así: así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de todos. Aquí está escrito: de toda persona. ¿De alguna persona? No, de toda persona, como lo declara en el Evangelio. El Evangelio viene para liberarte. El Evangelio viene para quitar las cargas del pecado. Porque el Evangelio quita la carga que está sobre ti. Y Jesucristo lo llevó en la cruz. Lo pone sobre Jesucristo. Y una vez perdonado, tú estás limpio para vivir una vida limpia delante del Señor. Y el profeta le responde. Vamos a ver aquí. Dios envía al profeta Natán para confrontar al rey. Porque el profeta Natán, él no pensó, él puso el dedo en la cara del rey David. Ay, profeta, lo que ya no hay hoy. Hoy los profetas negocian por dinero, negocian por tener la iglesia llena. Yo he escuchado otro día que un pastor, vino una pareja de lesbianas. Y dijo: es que yo estoy casada, pero a mí me gusta ella. Y si tú quieres que yo venga con dinero, ¿entiendes? Con dinero en la iglesia. Si tú quieres que yo siga aquí, tú tienes que aceptar mi historia. ¿A dónde vamos a parar nosotros? ¿A dónde vamos a parar si negociamos con el pecado? Si los líderes negocian con el pecado, ¿qué va a hacer de vosotros las ovejas? Entonces este profeta pone el dedo en su cara y dice: este hombre eres tú. Porque David encima dice: oh, se enfada, se ira y dice: tan cierto como que vive el Señor, él va a pagar 4 veces más y tiene que morir. Mira la sentencia justa del rey David. Y el profeta dice: sí, pues este hombre eres tú, David. Pero vamos a ver en la historia que Dios es tan justo, que la justicia que él juzgó,
que el juicio que David puso sobre aquella parábola contada es la misma que pasó con él. ¿Por qué? 4 veces más. Y tú vas a ver que David pagó 4 veces más. Aleluya. Y entonces, amados, la historia de David se repetía lo que pasó en la historia del rey Saúl. Ten cuidado. Porque aquí, David, cuando él escribe este salmo y él se tira, él se da cuenta, amados, de cosas muy importantes. Dios había enviado a Saúl el profeta Samuel. Saúl se equivocó. Saúl pecó contra Dios. Y Dios envía al profeta Samuel a decirle: tú has sido rechazado por Dios. Y a partir de hoy, la presencia del Señor ya no va contigo. Y David fue presencia en la vida de Saúl, al verle perder todas sus cosas, todos los bienes. Pero lo más importante que David ha visto Saúl perder ha sido su paz. Saúl fue atormentado por un espíritu maligno y no podía dormir, ni comer, ni vivir. Andaba como un loco, porque no tenía más la paz. Y la paz, amados, es tener paz con Dios. La verdadera paz es tener paz con Dios. ¿Cuántas personas perturbadas que nosotros vemos? Vemos la gente hablando solo en la calle como locos. No conocen a Dios, no saben de Dios, porque la paz es la presencia de Dios. David se desespera. Y él no se importó con el trono, ni con el palacio, ni con mujeres, ni con bienes, ni con oro, ni con plata. Él se tira del suelo y dice: Señor, perdóname, no arranques de mí tu espíritu, no afastes de mí tu presencia. Porque donde está la presencia de Dios, está el buen tesoro. Y no hay cosa mejor que la paz que Dios nos da, porque es una paz que excede todo entendimiento. Aleluya. Saúl tuvo miedo de perder el trono. Aquí está la diferencia entre Saúl y David. Saúl imploró para el profeta Samuel: no te salgas de esta habitación, no dejes que la gente perciba que el Señor ya no está conmigo. Salga conmigo como si todo esté bien. Está escrito eso aquí, que el rey Saúl pedía al profeta: no salga de aquí enfadado, da a aparentar que tú estás conmigo y que estamos bien, para que el pueblo me siga respetando. Mientras el rey David no se importó con lo que la gente iba a decir de él. Se tiró al suelo, se humilló al extremo, gritó en su palacio: Señor, tenga misericordia, perdóname. He pecado contra ti, solamente contra ti he pecado. Él asume su error. Aleluya. Yo te quiero poner aquí. Entre tú y yo estamos aquí como en contrapartida de David. Hay una diferencia entre David y Saúl, pero ¿cuál es la diferencia de nosotros con David? ¿Será que no estamos negociando cosas por la presencia? Son conflictos que me apartan fácilmente de la presencia. Son tristezas por negocios, por dinero, que me aparta fácilmente de la presencia. Pasa conmigo, porque 3 semanas atrás yo estaba peleando con Dios y la pastora Mari sabe, yo asumo. Porque como hijos mimados queremos obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Y Dios no va a hacer lo que tú quieres de la forma que tú quieres, porque el propósito que Él tiene es mayor que el tuyo. Él te va a enseñar en el medio del dolor y del disgusto y de la frustración que Él es Dios. Él es el único Dios. Y nadie puede frustrar sus planes. Este salmo es una oración
primeramente por perdón, con una confesión humilde de sus actos pecaminosos, provenientes de una naturaleza pecaminosa. David, él recurre a su naturaleza pecaminosa. Va a decir: Dios, yo nací con ese pecado. Mi madre me concebió en pecado, yo soy pecador. Ya no tenía más que recurrir. Yo tenía puesto aquí, en algún lado. Será más adelante. Aleluya. E segundo, amados, é um salmo, primeiramente, por perdão, proveniente, não, de sua natureza. E segundo, por a renovação e santificação por meio do Espírito Santo. Primeiro, ele vai por el perdão. E segundo, ele vai por la santificação. E por uma renovação espiritual. Há muitas pessoas muertas espiritualmente. E Gustavo aqui falou sobre o primeiro amor. Como he posto aqui o tema? Arrepentimiento como la puerta de entrada para la restauración. ¿Cómo el arrepentimiento es la puerta de entrada para la restauración? Hemos hecho un propósito de 52 días para la reconstrucción, ¿no? Pero ¿cómo, pastor? Es lo que Dios me ha llevado aquí a venir a decirlos. ¿Cómo Dios va a reconstruir algo en nuestro medio? Porque ha terminado la parte de Dios. Dios me habló esta madrugada. Mi parte yo lo he hecho. Ahora falta la parte de ustedes. Dios ha hecho su parte en el mundo espiritual. Hay una iglesia, sigue una congregación, está todo bien, hay un tiempo nuevo, pero ahora nos toca a nosotros para que el Señor termine lo que Él ha empezado. Reconstrucción. ¿Cómo? El arrepentimiento es la puerta de la entrada para la restauración. En primer lugar, tenemos que reconocer que pecamos. Si tú no reconoces tu pecado, bueno, pero ¿qué es el pecado en la Biblia? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Ponlo aquí, Primera de Juan 3:4. Si es rápido, amados. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. David se desespera porque al entrar en razón de lo que él había hecho, él se da cuenta de que ningún sacrificio, Gustavo habló aquí, ningún sacrificio podría librarle de la ira de Dios. Porque mataban un corderito, un buey, otro ternerito y perdonados los pecados. Pero en el caso de David, su pecado no había perdón. Y Dios lo había dejado escrito en la ley. Entonces mira, Levíticos 20:10 va a decir: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Y luego en Números 35, 31, 32 va a decir: no aceptarás rescate ninguno por la vida de un asesino. ¿Tenía David otra opción? Porque se tiró en la condición que se tiró. ¿Por qué? Porque delante de Dios era muy grave lo que él había hecho. Pero hay personas que siguen haciendo eso. Hay que tener mucho cuidado. Podemos entender que pecado es desobedecer la ley del Señor. Es romper con sus enseñamientos y no practicarlos. Amados, entonces aquí yo quiero decirte una cosa. Está escrito que no debemos hacer una cantidad de cosas. Es pecado cuando la Biblia está diciendo no hagas y tú lo haces. El mismo peso tiene para cuando el Señor dice
haga y tú no lo haces. Es lo mismo. Por eso la actitud de David es de extrema humillación, para demostrar a Dios que él verdaderamente estaba sufriendo por haber pecado en contra de Dios. Ahora, amados, yo di hace un tiempo una palabra sobre el arrepentimiento y yo hablé que en el cielo, para Dios ahí, delante de donde Dios está, amados, los ángeles, seres superiores a nosotros, ahí en el cielo, ellos saben, Dios tiene una lectura para aquellos que se arrepienten de verdad. Dios conoce el corazón de aquel que se arrepiente de verdad. Hay una lectura en el mundo espiritual que entiende como que este sí se ha arrepentido, este no, está emocionado. Es remordimiento. Porque remordimiento, amados, es que tú lloras, te derrites aquí, pero cuando sales de esta puerta, tú vuelves a hacerlo. Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es cambio de sentido. Es cambio de dirección. Entonces, amados, 3 elementos hay en un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, puro, verdadero. Y esos 3 elementos son razón, emoción y voluntad. Que no me da tiempo a hablar aquí. Pero la razón, amados, es todo lo que tú tienes aquí en este coco. Todo lo que tú tienes aquí. Tú cambias el pensamiento. Tú abandonas los malos pensamientos. Tú cambias los pensamientos por los pensamientos de Dios. Y el segundo elemento es la emoción. Cuando tú pecas y te equivocas delante del Señor, amados, existe una tristeza que Dios manda en nuestro ser, en nuestra alma, que no podemos estar de pie. Es como que alguien nos ha pegado una paliza y hay un dolor por haber pecado contra Dios. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Este es el arrepentimiento verdadero para Dios. Y el tercer elemento es la voluntad. Lo que Dios me ha permitido decidir, yo decido cambiar. Cambio de sentido y abandono amigos, abandono teléfono, cambio el número, abandono todo. Son esos 3 elementos que provocan en el mundo espiritual una lectura que tú verdaderamente te has arrepentido. Entonces David empieza este salmo clamando, suplicando por las misericordias, su inmensa bondad, la gracia y el gran amor de Dios. Porque él sabe que Dios es bueno. Él sabía que Dios era bueno. Y entonces David, amados, él apela por este amor. Él corre a clamar misericordia. Aleluya. David es consciente que él tiene que reconocer su pecado, porque el error de Saúl fue no reconocer su pecado delante de Dios. Y el profeta Samuel, él dio varias excusas. Reconocer su pecado es necesario. No hay salvación para aquellos que no son convencidos de la seriedad de sus pecados. No hay salvación para aquellos que no son convencidos de la seriedad de sus propios pecados. Pecado es algo muy serio, pues condena a cualquier persona al fuego del infierno. Atrae la ira de Dios y provoca el total distanciamiento de la presencia de Dios. Ahora, amados, quiero entrar aquí en un tema muy importante. Esta generación moderna que nosotros estamos viviendo está llena de pecados, en total depravación, perversión y decadencia moral. Justo lo que Dios ha tratado cuando Él vino al mundo y confrontó a todos los maestros de la ley.
Todo lo que Jesús confrontó fue por causa de moral. Por ejemplo, no trabajar en el sábado. Iba sobre moral. Si tú tienes que dar de comer a tu familia, no tienes por qué no trabajar. Todo lo que Dios trató fue cuestiones morales. Dios no anuló las leyes. No, Él reforzó lo que los profetas hablaban. Pero Dios luchó en contra de cosas que eran moral. Entonces, amados, hoy en día, el ser humano ya no respeta, ya no hay moral para nada. Da igual, tú puedes andar desnuda. ¿Sí o no? Tú puedes usar droga en la calle ya. Tú puedes traer a tu marido, tú puedes traer a tu esposa, no pasa nada. Estamos en decadencia de la moral, de los buenos costumbres y actuando con total descaso con las leyes morales de Dios. Las personas actúan con descaso para la voluntad, las leyes de Dios. La gente no respeta. El problema, amados, que hay afuera es una cosa: están afuera, están perdidos. Para Dios, los que están afuera, te va a doler lo que te voy a decir, pero es la verdad. Los que están afuera perdidos y están muertos. Eso sí para Dios. Pero lo que está pasando, el problema más grave, es que eso está empezando a entrar dentro de las iglesias, de la casa del Señor, y están intentando dejar así, como si no pasa nada. Que el pastor engaña a su mujer, que el pastor esté de mimimi con las mujeres. ¿Entienden o no? Un poco más de respeto. Vigila tus ojos. Nosotros somos mujeres dentro de la casa de Dios. Mujeres de Dios. No esté ahí con los ojos mirando a las mujeres dentro de la iglesia. No hagas descaso de la palabra de Dios dentro de la casa de Dios. Eso es notable a tal punto de que debemos nos preguntar: ¿en dónde ha ido parar el pecado? Si ya no pasa nada. ¿Dónde ha ido parar entonces el pecado? Pregunta, amados, pregunta para ti. La palabra pecado perdió fuerza en el mundo. Hombre con hombre, mujer con mujer. El hombre engaña a la mujer. La mujer coge el hombre con otro en la cama y no pasa nada, sigue ahí. ¿Entiendes, amados? Ya no hay fuerza. No hay carácter. No hay carácter. No hay mujeres valientes o qué, para rehacer la vida con un hombre sin vergüenza. Estamos vendo isso dentro dela. Não passa nada. Comigo passa. Eu tenho um valor. ¿Cuál es tu valor? Lo mismo con los hombres. Ay, no, engañó. Fue só un beso. Y viene perdiendo fuerza dentro de la iglesia del Señor a causa de algunos líderes. Algunos. Aquí, en nome de Jesús, no. Algunos líderes han negociado con el pecado. En cambio, para Dios, para Jesús, para el Espíritu Santo, el pecado sigue siendo pecado. Y para la palabra de Dios, pecado sigue siendo pecado. ¿Quieres saber lo que es pecado? Lea la palabra. Aleluya. Yo he puesto y sobre todo para las sagradas escrituras. Pecado sigue siendo pecado, que condena a un sueldo de muerte eterna. Por eso hay tantas personas muertas dentro de la iglesia. No están haciendo caso. Nadie habla nada. Ni un aleluya, misericordia. Que el hombre negocie con el pecado dentro de la iglesia, desde los líderes hasta vosotros. Aquí nos incluimos todos.
que el hombre negocie con el pecado dentro de la iglesia, porque esta palabra es para ti y para mí, los que estamos aquí dentro. No, los que están afuera, he dicho, ya están perdidos y muertos. Yo tuve una experiencia con Dios, con una persona que me ofendió, tanto que me hirió, tanto que yo salí como un loca en el coche. Yo clamé al Señor y he dicho, pero yo soy la que te sirvo, ¿cómo puede ser que este hombre me ofenda en este nivel? Y cuando llegué en casa, dormí. Y el Señor me levantó así. Mi alma vino, mi espíritu, y Él me dijo, ¿por qué haces caso de la palabra proferida de este hombre? Él para mí está muerto. Yo tuve esta experiencia con Dios. Y yo entendí que yo valgo. Tú vales. Lucha por tu salvación. Lucha por la santificación. Lo que tú estás haciendo aquí dentro es válido para Dios. Tú estás buscando la esperanza viva. Está aquí. Aleluya. De hecho, Dios, amados, es totalmente contrario a lo que la gente está hablando ahí. El único Dios verdadero, Él dejó escrito. Él dejó escrito que Él no tiene parte con el pecado. Él hizo cuestión de decir, yo no tengo parte con el pecado. Así que si hay alguien negociando, Dios no está negociando. Dios está viendo todo. Y créame, hay un Dios que es justo en el cielo y que ve todas las cosas. La verdad es una sola. Nuestra cultura declaró guerra en contra de la culpa y el concepto de culpabilidad. Ahora es antiquado. Pecado, ai, não. É antiquado, é inadequado, é improdutivo. Tu tens que passar a mano e compreender. ¿Sabes lo que está haciendo el enemigo? El enemigo, amados, mira. Por eso el intento continuo de justificar el pecado. La culpa es para el alma. La culpa es para el alma. Así como el dolor es para el cuerpo, la carne. Asimismo el dolor, amados, es para el cuerpo como la culpa es para el alma. ¿Sabes lo que pasa si yo anulo la culpa? La culpa es, David si asume su pecado, la culpa es el que le lleva al quebrantamiento, al arrepentimiento. Entonces, amados, si quitamos el pecado, quitamos la culpa. Y yo no puedo quemar y no sentir el dolor de quemado. ¿Cuántos están entendiendo? Eso es lo que el enemigo está haciendo en nuestra generación. Tú pecas pero no sientes culpa. ¿Entienden este ejemplo? Yo me corto, sangro pero no duele. No me entero que yo me corté. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Entonces, amados, repito, la culpa es para el alma, así como el dolor es para el cuerpo. Asimismo, el dolor y la culpa es un mal necesario. Sin dolor, es eso. Yo me quemo sin saber que me he quemado. Sin la culpa, yo peco sin saber que yo he pecado. Qué bonito, así, ¿no? Hasta tener. Pero eso es el trabajo del enemigo. Resumindo el plan diabólico, sin culpa no hay pecado. Sin pecado no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay evangelio. Sin evangelio no hay salvación. Todos al infierno. Desde el líder hasta el último bobo que está creyendo en lo que él está diciendo. Es la verdad. Sin culpa no hay pecado. Sin pecado no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay evangelio. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a leer? Sin evangelio no hay salvación. Hoy en día la manera más fácil de escapar de la culpa es clasificar el pecado del ser humano como una especie de enfermedad
o fobia. Eu leí vários, transtornos de conduta, transtornos de... Eu posso matar e aí dizer, não, é que eu tenho um transtorno. Entende ou não? Eu estou aqui, ó, mirando ao homem casado. É que tenho TDAH, déficit de atenção. Cambió el nombre del pecado, ¿entiendes o no? Ahora es una enfermedad, un defecto del ser humano. El ojo, mira. Misericórdia. Analisando, amados, todos esses distúrbios que eu leí, há um montão, amados, infinito. Por isso a gente mata e nem vai preso mais. O abogado vai e justifica, não, pobrecito, tem vício. Descontrole mental. Para Deus, descontrole mental é falta de um fruto do Espírito Santo que se chama domínio próprio. E sigue sendo pecado. Aleluia. Analisando todos estes distúrbios que eu leí, dolências e fóbias, amados, eu pude perceber que a obra do Espírito Santo transforma todas elas. Aleluia. Há testemunhos fortes de pessoas que mataram, tiveram um encontro com Deus e foram transformados. São homens de Deus, estão predicando o Evangelho com autoridade e poder. Deus manifesta através da vida dele, se arrepentiu de verdade e Deus lo sanou, Deus lo curou, Deus lo restaurou, Deus lo limpiou. Eu sou uma pessoa que Deus limpiou e transformou. Aleluia. A sociedade chama enfermidade, a Bíblia sigue chamando pecado, queda e falta de caráter. E devemos de ter cuidado porque todas estas coisas que estamos vivendo na sociedade estão começando dentro de nossos hogares. Por falta de correção, de sentar com nossos filhos, orar, ensinar a palavra, ensinar e dar-lhes o caráter do Espírito Santo, que é o único que transforma. As pessoas querem pecar, pero não querem lidiar com a culpa do pecado. Por isso estão enfermas, porque não aguantam o peso que traz o pecado. ¿Cuántos entendem? As pessoas querem pecar, pero não querem lidiar com a culpa. Aqueles que se autodefinem como vítimas evitam suas responsabilidades. É mais fácil dizer que está enfermo que dizer: eu pequei. Eu pequei. Eu me equivoquei. Não é que eu me dolia na cabeça e tenho um crônico. Por não querer dizer eu pequei. Eu me equivoquei. Perdóname. Aleluia. Uma coisa aprendi de Deus em estes 12 anos que llevo predicando o Evangelho. E é verdade. Deus ofende a mente do ser humano para alcançar o coração do ser humano. Deus ofende a mente e tu vas a revelar tu coração. Porque muitas das vezes vas a retroceder. É mais fácil parar. Eu te vou dizer uma coisa. A proposta do diabo aparentemente é boa. Para. Não sigas. Pero Deus falou comigo. E Ele me dijo, aunque as coisas vão mal, não pares. É melhor que tu sigas caminhando. Porque um problema não é para sempre. O deserto não é para sempre. Tem um final. Pero si tú paras, tú te mueres. Y el Señor habló conmigo. Parar es muerte.
parar es muerte. Y la Biblia va a decir, amados, que pecado es igual. Mira lo que nos compara la Biblia. El pecado es comparado al vómito del perro. La persona que vuelve a su pecado es comparada en la Biblia a un perro que come su propio vómito. Por lo tanto, parar es muerte. Va a morir otra vez tu familia. Va a morir otra vez tus sueños. Va a perder otra vez tu paz. No merecen la pena. Aún con problemas, sin ganas, venga a la iglesia. Aún con problemas, sin fuerza, venga a la iglesia. Haz sin querer. Haga sin querer. Dios habló conmigo. Haga sin querer hacer. Vete sin querer ir. Pero no pares. Aleluya. Ya estoy terminando. Aquel que recusa reconocer su pecado opta por servir su propia culpa. La palabra del Señor es clara en Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja encuentra perdón y misericordia. Hebreos 10:26 va a decir: si pecamos voluntariamente, después de tener recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Alguien consigue, porque Dios me dio el discernimiento. ¿Alguien consigue discernir lo que acabo de leer? Si pecamos voluntariamente, después de aceptar a Jesucristo, mira, emocionado, batizo, paso por las aguas, quiero servir a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Si pecamos voluntariamente después de tener recibido el pleno conocimiento de la verdad. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Después de recibir el pleno conocimiento de la verdad, es aceptar a Jesús. Ya no hay sacrificio por los pecados. Te voy a decir, amados, nosotros poco tenemos de temor. Porque el Señor habló conmigo. Un creyente que peca es peor que el que está allá afuera. El pecado del que está afuera tiene menos peso que el tuyo y que el mío. Por causa de esta palabra, el Señor me mostró. Y te voy a decir más. Nuestros pecados como cristianos es peor que el pecado de los demonios. ¿Qué me está contando? Dios me lo mostró. Porque si tú pecas conociendo la verdad, tú estás pecando contra el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Tú estás rechazando lo que Él hizo por ti. Tú estás negando. ¿Y sabes por qué es peor que el pecado de los demonios? Porque Jesucristo no murió por los demonios. Jesucristo murió por ti. Y tú cuando pecas, tú pecas contra la cruz. Tú pecas contra el sacrificio. Y los demonios no pueden pecar este pecado que tú y yo pecamos. Jesucristo no murió por demonios. Murió por nosotros. Eso es lo que está diciendo este versículo. Si pecamos voluntariamente después de tener recibido el pleno conocimiento de la verdad, el evangelio, Jesucristo vino al mundo, nació, creció, murió por ti en la cruz y Él te da vida y vida eterna. Si tú pecas contra eso, amados, tu pecado está siendo peor que el pecado de los demonios. Cuando pecamos como cristianos, conociendo la verdad. Ahora yo te voy a resumir aquí una cuestión que muchas de las personas no imaginan. Pero fíjese, el pecado te llevará más lejos de lo que jamás deseaste llegar. Tú a lo mejor estás calculando una noche de placer, pero no estás contando con el fin de tus finanzas, con la desgracia de tus hijos, con el final de tu casamiento, con la gente hablando mal de ti. El pecado te llevará más lejos de lo que jamás deseaste llegar.
El pecado te va a mantener atado mucho más tiempo de lo que planeaste quedar. Aquel hijo del adulterio. Mucho más lejos de lo que tú deseaste llegar. El pecado te costará mucho más caro de lo que estabas dispuesto a pagar. David pagou um alto preço. Preço incluso que ele mesmo puso sobre a justiça que ele juzgou al escuchar a parábola del profeta. 4 vezes mais e muerte. Deus le perdonou a vida, pero a desgracia vino sobre sua casa. El hijo del adultério, o que aconteceu? Murió. Su hija Tamar foi violada por su próprio hermano Amón. A causa de eso, Absalón, el otro hijo, mata su hermano Amón. Y cuarto, su fiel escudero, el hombre fiel suyo, mata a su hijo Absalón. Y todo un pueblo sufre la consecuencia de un líder irresponsable. Muchas personas mueren entre la lucha entre Absalón y su padre. Mueren muchas personas. Su hijo se levanta en contra de él, intenta quitar su trono. Su hijo se acuesta. Acuérdate que Dios ha dicho: lo que tú hiciste a las escondidas, yo haré contigo a la luz en pleno día a todos. Su hijo Absalón se acuesta con todas sus concubinas a luz del día, para que todos vieran la humillación de su padre. Dios va a cumplir toda y cada una de su palabra. Dios va a cumplir todas y cada una de sus promesas. Era un hombre cristiano, era un hombre de Dios, sí, pero Dios cumplió. Dios cumplió. Te voy a perdonar la vida, pero tu familia pagará caro. Ese es el precio del pecado. Muchas de las veces estamos aquí viviendo nuestras vidas y nos olvidamos de la generación que nosotros hemos puesto en el mundo, que va a venir sobre ellos todo el peso de las decisiones. Pastor predicó aquí. Todos nosotros somos pecadores, pero un verdadero cristiano, al ser confrontado, él se arrepiente. Tal vez yo estoy hablando contigo hoy, amado. El arrepentimiento, él es la puerta para la reconstrucción de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso, Juan el Bautista, cuando él vino presentar a Jesús, abrir el camino para Dios, él presenta el arrepentimiento. Yo te quiero hoy invitar que tú te arrepientas delante del Señor. Porque si queremos vivir un tiempo nuevo en esta iglesia, de verdad, es necesario que tú reconozcas tus errores. Que tú te arrepientas de la forma en la cual tú estás viviendo hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús. Con toda humildad, amados, yo vengo a traerte esta palabra. Habló primero conmigo, trató primero conmigo. Y como escuché de un pastor amigo, la única persona que trata el corazón del ser humano es el propio Dios. Si Dios hoy está hablando contigo, amados, yo te invito a que abandones el pecado. Yo te animo, amados, y te quiero ayudar en el nombre de Jesús, porque el pecado es un ladrón de la alegría. Nadie se da cuenta, pero la gracia de Dios es mayor que su pecado. Vamos a ponernos de pie. La palabra de Dios ella nos deja claro que el Señor, Él perdona nuestros pecados.
La Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados y de ellos no se acuerda. Todos están escuchando. Dios perdona nuestros pecados y no se acuerda de ellos. Miqueas 7:19 va a decir: tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas. ¿Qué va a perdonar Dios? ¿El pecado o la culpa? Tendrá otra vez compasión. Miqueas 7:19. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Lo que Dios perdona que vale es la culpa. El pecado, Dios lo tira. Esta generación no está sabiendo lidiar con la culpa, pastor. Por eso muchas personas se tiran la vida, suicidio, el peso del pecado. Ellos no soportan. Ellos quieren pecar, pero no soportan el peso de la culpa. Por eso Jesús es el único que perdona pecados, porque retira la culpa. Tú te sientes leve y recibes la paz. Amén. La gracia de Dios es mayor que nuestros pecados, al punto de que el hijo de Betseba con David ser el sucesor del trono de David. La palabra va a decir, Romanos 5:20, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna. Dios perdonó, Dios castigó y Dios aceptó el hijo de David con Betseba. El rey Salomón entró y fue uno de los reyes en su época más sabio que existió. Hoy, amados, Dios está aquí. Esta es la buena noticia. Yo siento Dios aquí. Y Él está aquí, amados, para restaurar nuestras vidas, para perdonar nuestros pecados y para nos ponernos de pie. Y como he dicho al pastor, hoy me gustaría orar